Hablaremos de cómo crear esas relaciones reales que generan resultados y sobre todo también los resultados tangibles de lo que se ha conseguido desde dentro del club. Esa aportación de valor y luego también un poquito la explicación de todo lo que ha conseguido la gente que es socia de este club que en definitiva ha vendido sin vender. El mundo del emprendedor y el empresario es muy solitario. ¿A quién le cuentas tus penas? Excepto las grandes corporaciones, ¿no? Trabajamos de forma muy solitaria. Un emprendedor y un empresario, ¿de qué se tiene que rodear? ¿Qué necesitas hacer para vender y al final crecer? Si tú quieres vender en un primer momento, te van a poner una pared delante que dices, ¿me quieres vender? ¿Me quieres engañar un poco? ¿Cómo se logra esa confianza? Porque eso no es algo de... Oye, Alex, te acabo de conocer. Necesito una ayuda, ¿no? Necesito una ayuda desinteresada, una ayuda que alguien me diga por dónde tirar. Que la gente te compre sin tú venderle. Voy con esa intención, es mi trabajo ahora, convertirme en comercial y vender. Vemos que no funciona y cuando haces ese clic, es ahí cuando está surgiendo la magia. ¿Qué 3 claves podrías dar a esas personas que quieren crear relaciones de pareja? Hoy estrenamos un nuevo formato charla entre tú y yo. Y nada, me gustaría saber de qué vamos a hablar hoy, a ver si me puedes dar una pequeña intro. Venga, te voy a dar 3 puntos básicos rápidos. Hoy vamos a hablar de el poder real de las relaciones en los negocios, de cómo ha cambiado la forma de emprender de los socios a través de estar dentro del club y también sobre todo unos consejos clave, unas claves finales, ¿no? Al final del episodio, que hablaremos de cómo crear esas relaciones reales que generan resultados y sobre todo también los resultados tangibles de lo que se ha conseguido desde dentro del club, ¿no? ¿Qué te parece? Pues parece súper interesante, o sea, esa aportación de valor y luego también un poquito la explicación de todo lo que ha conseguido la gente que es socia de este club que en definitiva ha vendido sin vender. ¿Y a quién está dirigido? ¿A quién le podemos aportar gran valor? A todo emprendedor de España y del mundo y sobre todo empresarios también, porque es el ecosistema que tanto necesitamos, que tanto emprendedores como empresarios puedan convivir en un mismo lugar que todo el mundo necesita para poder evolucionar. O sea, el emprendedor necesita de ver la evolución del empresario y el empresario necesita ver qué emprendedores hay para también ver ese talento que hay y decir, yo también he estado ahí, o sea, verse un poquito reflejado. Yo quiero que me cuentes cómo, al final, cuando tienes una empresa, ¿no? Cuando tienes un negocio, tu objetivo es vender, ¿no? Si no vendes, el negocio no funciona. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu percepción de esa venta, ¿no? De cómo llegas a esa venta, de qué necesitas hacer para vender y al final crecer? Bueno, yo creo que hay diferentes tipos de venta. Puedes tener una venta más agresiva por algún canal publicitario o puedes tener unas ventas más lentas y progresivas a nivel de conexiones, de contactos, de esas relaciones. Y yo confío mucho en ese poder de venta relacional porque es un poder de venta que te va a llevar mucho tiempo de venta constante. En cambio, una venta más agresiva puede ser que te compre ahora, pero luego a lo mejor ya ni se acuerde de ti y esa venta agresiva a lo mejor se lo piensa luego un poquito más a la hora de comprarte. Pero si tú consigues mejorar tus relaciones, que la gente te conozca, que la gente sepa qué es lo que haces, no le estás vendiendo, pero sí que estás empezando a penetrar en la mente de esa persona para decir, ¿qué hace Luis? ¿Quién es Luis? Y el día que yo tenga la necesidad de algún servicio de los que ofrece Luis, solamente coger el teléfono, oye Luis, necesito esto, y ya sea más caro, ya sea otro tipo de servicio, posiblemente con la confianza que se ha generado, yo creo que se podrán generar ventas y no es que se puedan, sino que se generan con el tiempo. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor no lo necesito en este momento, pero alguna persona de mi círculo cercano sí que lo va a necesitar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Recomendar a Luis. Cuando una persona recomienda a alguien de algún servicio, o sea, la venta está casi asegurada. Es ese boca a boca, ¿no? Al final confías en la persona, ¿no? Hay una empresa detrás, pero estás confiando en la persona porque conoces a esa persona, porque sabes que esa persona te va a tratar bien, ¿no? Supongo que es eso. Sí, la verdad que hoy en día está muy de moda y es muy interesante y potente el tema del canal online, pero si además de tener un buen canal online tienes una buena imagen de marca y tienes gente que te conoce, o sea, es que la venta la vas a hacer segura. Yo recuerdo hace años, teníamos un cliente que nos pedía trabajo, ¿no? Y me acuerdo que en su día me llamó y me dice, mira, después de estar hablando contigo y tal,
yo recomendaba a alguien, lo importante no es saber quién te puede hacer esas cosas, sino tener el teléfono de alguien que te puede acercar a esa persona que te puede hacer algo, ¿no? Ese contacto, ese facilitador, esa persona que tiene un entorno en el que confía y que sabes que cualquier cosa que te recomiende va a misa, por así decirlo. Sí, sí, total. Y sobre todo no buscar vender en inmediatez. O sea, busca generar una venta que luego sea a largo plazo, que tenga constancia en el tiempo, que tengas confianza, que tengas seguridad. Y sobre todo es eso lo que tú dices, que si yo necesito algo, te llame, tenga la confianza, oye Luis, necesito esto, y poder tener esa seguridad de que lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. ¿Y cómo se logra esa confianza? Porque eso no es algo de... Oye, Alex, te acabo de conocer. ¿Cómo se logra esa confianza? Bueno, pues como todo en la vida. Uno, conociendo a nuevas personas, siendo constante cuidando esa relación y sobre todo estar en ese entorno que realmente tengáis los mismos gustos y las mismas aficiones para poder conectar. O sea, puede ser que a ti te guste el fútbol y a otra persona le guste la Fórmula 1, pero si están en un entorno potenciador de emprendimiento, de empresarios, ya están en un mismo entorno con diferentes aficiones, sí, pero tienen un bien común, que es estar en una comunidad. Y yo siempre digo que la primera vez que conoces a una persona es difícil que te compre, pero si te ve una vez, te ve dos, te ve tres, te ve cuatro, te ve cinco, posiblemente es como que vas calentando esa venta. Eso es como encender un fuego, una chimenea. Dices, primero tengo que limpiar la chimenea, luego tengo que prepararla, luego le tengo que poner la pastilla, poner el fuego, los palitos pequeños y luego ya empieza a coger... Es como crear una relación como cuando lo haces con tu pareja, ¿no? Que la conoces una noche y puedes querer solo no esa venta de esa noche, que evidentemente te vas a vender lo mejor que puedes, o tener una relación más a largo plazo, ¿no? Total, total. Para mí, o sea, la importancia de los negocios son las ventas a largo plazo y sobre todo que tengan recurrencia. Fíjate que a mí me ha ocurrido en los últimos meses que a pesar de haber ido pensando en poder hacer esos negocios, en poder tener esa relación, me ha ocurrido un poco al contrario, ¿no? Que casi no he generado negocio para mí mismo, sino que he dado negocio a otros. Y ese negocio al final también se acaba transformando en esa recomendación que te hacen. Quiero decir que no es solo tú tratar de conocer porque tienes esa intención, sino que una vez conoces te olvidas de esa intención, ¿no? Ya no existe esa intención de venta, sino que existe esa intención de estar con esa persona, de conocerla, de hablar, de entablar una cierta relación, de recomendarle a ella, de que ella te recomienda a ti, pero que surge de forma natural, que no lo haces pensando luego al final en te voy a vender, no, acaba siendo... Si tú quieres vender en un primer momento, o sea, vas a tener mucha fricción y a lo mejor te van a poner una pared delante que dices, ¿me quieres vender? ¿Me quieres engañar un poquito? O sea, yo creo que la gente le gusta comprar, ¿vale? Pero no le gusta que le vendan. Claro. Y yo creo que esa frase me marcó muchísimo. Puede haber muchas fases que digas, yo tengo necesidad de vender porque estoy en un momento que estoy pasando por una mala época y necesito vender. Pero si tú tienes una buena relación con la persona y has generado una relación de confianza con el tiempo, duradera y la cuidas, si tú le dices, oye, estoy pasando por un mal momento, necesito vender, seguramente que esa persona te diga, pues voy a hacer un esfuerzo, voy a comprar tal, o le voy a decir a fulanito que a lo mejor necesita tus servicios, y eso es lo que nos interesa a todos, crear esas relaciones de confianza y sobre todo que la gente te compre sin tú venderle. ¿Y cómo generas esas relaciones de confianza? Quiero decir, al final, el mundo, tú eres también trabajador tienes una pequeña empresa, te estás tú solo. El mundo del empresario, del emprendedor, del autónomo, aquí al final, excepto las grandes corporaciones, ¿no? Trabajamos de forma muy solitaria. Al final cuesta abrirse, cuesta conocer a gente de tu entorno. ¿Cómo logras esa parte? Creando relaciones, poniéndote un objetivo que tienes que conocer siempre a nuevas personas, explicando el modelo de negocio que tú tienes, pero primero de todo es preguntándole a esa persona quién es. Si vas a algún sitio, oye, fulanito, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te dejas de llamar? ¿Qué haces? Pues parece interesante y poquito a poco ir creando esa relación de decir, tú has hecho una entrada muy suave, estás escuchando a esa persona. Hoy en día en esta sociedad hay una problemática que la gente no escuchamos a los demás, solo queremos... Evitar hablar de nosotros, ¿no? Exacto. Y cuando esa persona ya rompe esas barreras de decir, ¿y este quién es? Sino ya empieza a decirte lo que esa persona sabe hacer, luego le puedes decir, pues mira, yo me dedico a esto, me dedico a lo otro, y entonces ya puedes generar esa relación de confianza. Vale, pero ¿y cómo llegas
¿cómo llegas a conocer a esa gente? Quiero decir, ¿en qué entorno te puedes mover? Porque yo llevo emprendiendo mucho tiempo y hasta hace relativamente poco no he salido de esa zona solitaria, ¿no? ¿Cómo puedes hacer para acercarte a otra gente de un entorno que te pueda potenciar? Si estás en tu casa, es complicado. ¿Vale? Sí que es verdad que hay algunos medios como pueden ser LinkedIn, como pueden ser comunidades online, que te acerquen a personas. Pero al final, cuando tú conectas con una persona, realmente es en persona. ¿Dónde? Pues en clubes. ¿Un club de networking? De networking, club de empresarios, club de emprendedores, que realmente todos tengan un fin en común. Yo recuerdo, siempre lo digo cuando hacemos los eventos de lo que era la tribu emprendedora y ahora de FIRM, que a mí me dejó una frase muy marcada cuando mi hija la fuimos a apuntar a la guardería. Y me dijo la directora: Alex, tu hija tiene que estar con sus iguales. Sus iguales son niños y niñas, como ella, de la misma edad y en un proceso de aprendizaje y de crecimiento personal que tienen que estar ahí, que hay profesionales de verdad que les van a ayudar, ¿vale? Y yo dije, hostia, uy, perdón, no se puede decir nada, hay confianza. Un emprendedor y un empresario, ¿de qué se tiene que rodear? Emprendedores, empresarios. Pues personas con las mismas inquietudes que ellos, con las mismas problemáticas que ellos y sobre todo con las mismas necesidades. ¿Por qué? Porque si tú le explicas tus problemas a tus amigos que no han emprendido nunca, que no vienen de familias que hayan tenido empresas, que siempre les ha llovido un poquito el trabajo y son asalariados, que tiene que haber de todo en la vida, no te van a llegar a entender. En cambio, si yo mis problemáticas de los impuestos, problemas de personal, cómo evolucionar mi negocio, cómo crear nuevas sinergias con otras empresas, cómo a lo mejor abrir nuevas empresas o decir, ¿realmente mi negocio es rentable o no? Eso únicamente te van a ayudar personas como tú. Ahora que lo dices, a mí me pasó hace un tiempo, la empresa estaba creciendo, ¿no? Y necesitaba hacer un proceso, además era algo de, no recuerdo al detalle del 100%, ¿no? Pero era cómo hacer algo de la administración de la facturación, de cómo lograr que pues, la consolidación de las facturas, algo así. Claro, yo estaba solo, yo tenía que aprender pues, un poco lo que veía de internet, lo que me comentaba tal, y recuerdo preguntar a unos amigos que trabajaban en una gran empresa, oye, ¿y esto sabéis vosotros cómo lo hacen en vuestras empresas? Porque claro, empresas que tienen 2.000, 3.000, 5.000 trabajadores no pueden estar como estoy yo revisándome las facturas una a una. Y ahí se quedó la conversación. No hubo más, porque al final no saben esa parte, ¿no? Y supongo con lo que dices, tener un entorno en el que quizás alguien ya ha pasado por ahí o conoce a alguien que está en ese proceso o que ha pasado por ahí, a mí ya me hubiera ayudado para saber por dónde tirar, ¿no? Sin equivocarme, de forma rápida, de forma, bueno, más segura al fin y al cabo. Claro, no hay un retorno de información que tú necesitas. Exacto. Que tú pides ayuda, estás pidiendo ayuda, ¿vale? Y no recibes esa ayuda que necesitas. ¿Por qué? Porque hay unas limitaciones. Esas personas no tienen ese clic mental de decir, yo le tengo que ayudar a Luis. ¿Por qué? Porque él necesita ayuda en ese momento. Y si yo necesito el día de mañana algo de ayuda, Luis también va a estar aquí y va a decir, hey, levanta la mano que estoy aquí. Y además, perdón que te corte además, no había tampoco, en esa pregunta en concreto, en esa experiencia que te digo, no había una venta ni una compra, era, necesito una ayuda, ¿no? Necesito una ayuda desinteresada, una ayuda que alguien me diga por dónde tirar. Pero por eso, Luis, yo digo que es tan importante tener una buena red de contactos, unas buenas relaciones, porque te van a marcar la diferencia y esa diferencia va a marcar tus resultados, ¿vale? Yo siempre digo que para que pasen cosas, tienes que hacer cosas, ¿eh? Y hay gente que me dice, ay, es que yo no tengo contactos. Pues búscalos. Créalos. O sea, a mí nadie me ha regalado mi cartera de contactos porque estaba viendo Netflix en el sofá. Yeah. ¿Por qué? Pues porque me he levantado por la mañana, he mirado cómo puedo hacer nuevos contactos, cómo puedo hacer nuevas y buenas relaciones y me he equivocado. Sí, he perdido el tiempo en algunas. No, porque han sido aprendizajes. Pero sí que es verdad que yo al principio iba a clubes de networking únicamente con la idea de yo explicar lo que yo hacía y no escuchar a los demás. Y es un problema que tenemos, que hay que escuchar a los demás para luego tú proyectarle lo que... Hay muchos clubs de networking, ¿eh? Hoy en día hay muchísimos. Yo recuerdo haber ido no hace mucho a uno y salí con una sensación de decir, qué forma de perder el tiempo, ¿no? No voy a decir nada más
o menos positivo o negativo, pero sí salir y decir, jolín, he perdido el tiempo, no he conocido a nadie, le he entregado mi tarjeta, me han entregado la suya, he llegado a casa y con esas tarjetas no hago nada. O sea, que ibas con una pistola, ¿no? Bueno, no iba con una pistola, pero sí, al final no deja de ser un toma, esto, ¿no? Y ya está. Y además la sacas, es verdad que la forma de sacarla es como de una pistola, ¿no? Por eso te digo que para mí, en los clubes de networking, las pistolas son las tarjetas. Porque además es ese momento de que hay gente que las saca de aquí del bolsillo de la camisa, hay otra gente que las tiene preparadas aquí en el bolsillo del pantalón y te la entrega como, te entrego oro. Y a veces dices, ¿y esta tarjeta para qué la quiero yo? Y para mí eso es un problema, entregar tarjetas. Sigue habiendo muchos clubes de este tipo. Sí, pero yo he llegado a casa con 8 o 10 tarjetas y decir, oh, mira qué bien, 8 o 10 tarjetas, vale. Al día siguiente conectar con ellas y 1, la gente no te contesta, 2, la gente ni se acuerda de ti y 3, esas tarjetas acaban en la basura. ¿Por qué? Porque tú no has conectado con esas 8 personas que realmente a ti te interesaban. A lo mejor ha habido gente que te ha entregado la tarjeta y realmente no tenía ningún cierto interés, ni sabía quién estaba detrás de esa tarjeta, esa persona. Al final es un poco, entiendo, como esa parte de una llamada fría, ¿no? Un comercial a puerta fría que te llama y te vende lo que sea y confías en él, lo mismo que confías en esa que acabas de conocer que... Esto es muy fácil, Luis. Por ejemplo, dentro de nuestro club, dentro de The Firm, tenemos socios que a mi negocio de bienestar corporativo, ¿vale? Y team building no me interesan como clientes, porque nunca van a ser clientes ni yo voy a ser proveedor de ellos. Pero están en mi cabeza que si alguien me pregunta, oye Alex, ¿conoces a alguien que...? Y mi cabeza ya está tal, ya está conectando. Y eso es lo que tenemos que conseguir. El poder de las conexiones de unos con otros para que se creen sinergias. Te voy a hacer una pregunta un poco capciosa. Cuando se crean esas sinergias o esas relaciones, ¿puede que traspasen también un poco más allá de lo que es el mundo de los negocios? Hombre, claro. Las relaciones humanas, las relaciones de amistad, o sea, aparecen dentro de esas relaciones comerciales. O sea, luego terminan apareciendo otro tipo de relaciones que es lo bonito de estar interconectados y sobre todo crear ese ecosistema propio de que entre todos nosotros nos ayudemos. Porque siendo realistas, Luis, el Estado a mí y a ti no te va a ayudar en nada. No te va a decir, oye, mira, pues te ayudo a buscar clientes. Oye, pues mira, tenemos una partida presupuestaria que te vamos a ayudar. Oye, hemos visto que has bajado tu facturación un 50%, pero tus costes siguen siendo los mismos, estás perdiendo dinero. No te dicen, oye, pues te voy a dar herramientas para que lo hagas. No, el Estado te va a crujir y si caes, pues allá tú y es tu problema, en vez de decirte, vamos a ayudarte a que puedas salir de este pozo. En cambio, estos emprendedores, estos empresarios y demás, si te ven pasar por un mal momento, seguramente que te ayuden. Y como te ayudan, y es una relación espectacular, que sobre todo marcan tus vivencias, pues posiblemente tengas el orgullo y la necesidad de decir, oye, me quiero ir a comer contigo. Yo quiero hacer ahora un apunte de que a mí una vez me dijeron, si tú no quieres desayunar, tomar un café, ir a comer o ir a cenar con una persona, es que esa persona no es tu persona. No te está aportando nada. No te está aportando nada. Por lo tanto, nunca le vas a vender nada, o si vas a estar incómodo y eso es lo peor del mundo, y va a ser algo pan para hoy, hambre para mañana. Uniéndolo un poco con lo que decíamos al principio de que vamos con esa intención de vender, ¿no? A los networkings o cuando hay algún evento, todo al final lo que cuesta es cambiar la mentalidad, hacer ese clic a la hora de decir, vale, voy a ir, seguramente no voy a vender, ¿no? Porque cuando haces ese clic ya vas con ese modo de no voy a vender, pero voy a aprender, voy a crecer, voy a colaborar, voy a dar, ¿no? Y creo que cuando haces ese clic es cuando de verdad surge la magia, ¿no? No es, o sea, yo puedo ir, la gente sobre todo cuando va por primera vez, muchas personas van o vamos, yo también me incluyo dentro de, ahora no tanto, pero cuando empezaba a ir, con esa intención de voy y voy a vender, porque voy con esa intención, es mi trabajo ahora, convertirme en comercial y vender. Vemos que no funciona y cuando haces ese clic es cuando dices, vale, voy a colaborar, voy a aprender, voy a crecer, voy a dar, y es ahí cuando está surgiendo la magia. Porque la economía colaborativa
lo que hace es que todo el mundo crezca. Y cuando todo el mundo crece, a ti, de segundas, de primeras o de tercera, te va a afectar para bien. Y te lías, porque conoces otros, o conoces, al final los emprendedores somos gente inquieta, ¿no? Gente que queremos evolucionar, que queremos hacer diferentes cosas, diferentes proyectos incluso, y te acabas liando y te acabas reuniendo o creando diferentes sinergias, ¿no? Más que te acabas liando, te dejas liar, porque está ese veneno, pero sano, que tenemos dentro de decir, si algo me motiva, algo me ilusiona y algo creo que puede tener crecimiento y puedo aportar sobre todo, me tiro a la piscina con los ojos cerrados y sobre todo con las personas adecuadas, que eso sí que es muy importante. Que a veces hay muchas personas que son muy talentosas a nivel profesional, pero a nivel personal pues tienen deficiencias y también es problemático a la hora de hacer negocios. ¿Y te imaginabas, cuéntanos un poco cómo surgió todo? ¿Te imaginabas un poco cómo surgió, si ibas a llegar donde estabas y cuál era también la intención inicial de esos primeros contactos que había? Yo siempre he sido una persona muy inquieta. Yo vengo de una familia que mis padres han sido emprendedores, han emigrado, mi padre de Extremadura, mi madre de Palencia, con una mano delante y otra detrás. Y ver lo que ellos consiguieron sin tener herramientas, sin tener ayuda de nada, sino únicamente con sacrificio, digo, jolín, si mis padres lo han conseguido, ¿por qué yo no puedo conseguir también cosas? Mis padres, los dos, no tienen estudios, o sea, no tienen ningún tipo de formación, porque anteriormente pues tenían que trabajar en vez de estudiar porque tenían que comer y para comer tenían que trabajar, o sea, era un pez que se mordía la cola y había una problemática. Y yo siempre he sido una persona muy inquieta y como todo, ha habido proyectos en los que me están saliendo bien y otros proyectos porque me han salido mal por ir con malas compañías personales y no profesionales y no tener esa unión perfecta para que un negocio funcione bien. Aparte de eso, sin proyecto y decir, ¡ay, esta idea me va a funcionar! Pues es eso. Yo cuando empecé la tribu emprendedora, llevaba mucho tiempo en mi cabeza resonando el tema de que tengo que rodearme de esas personas, que fue cuando realmente mi hija empezó la guardería, que dije, aquí tiene que empezar a brotar algo que he ido creando. Y fue entonces cuando dije, por LinkedIn, me recuerdo que puse una encuesta, oye, ¿te gustaría que acudir a una cena de emprendedores y compartir nuestras inquietudes y demás? Y empezó la gente a decir, sí, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces dije, bueno, voy a 4 amigos, voy a enviarles un mensaje de decir, oye, vamos a quedar a cenar, pero no vamos a quedar a cenar para contarnos nuestras penas familiares, para salir de fiesta o lo que sea. Vamos a quedar para cenar para hablar de nuestras problemáticas de emprendedores, de la empresa, de personal y demás. ¿Por qué? Porque en definitiva el mundo del emprendedor y el empresario es muy solitario. ¿A quién le cuentas tus penas? Todo lo contrario, te vienen todo inputs. Yo recuerdo una vez cuando yo era director de un centro deportivo que escuchaba Alex 300 veces al día. Digo, me vais a borrar el nombre. Y yo no tenía a quién decirle cuáles son mis problemas. Y entonces fue ahí cuando estos 4 amigos decidieron, ¡guau, me encanta la idea! Y me dijeron, Alex, ¿se lo puedo decir a 2 amigos más? Y le dije, por supuesto. Y en definitiva, de una cena de 4 amigos, la primera cena que organicé fueron 18 personas, si no recuerdo mal. Y la verdad que habían allí personas que yo no conocía absolutamente de nada. Pero como teníamos algo en común, ¿vale? Aparece esa magia colaborativa y esa ilusión de decir, oh, estoy en un entorno que realmente todo el mundo me entiende y sobre todo vamos a colaborar todos. Pero también te digo que a día de hoy, si tú me dices hace un año, Alex, ¿tú veías el proyecto en este punto? Sinceramente te digo que no. Veía que se podía crear algo, pero no veía algo con esa estructura que ahora tenemos. ¿Y cómo has vivido todo ese flujo? Al final ha sido un año entero, ¿no? De empezar sin querer nada, ¿no? Simplemente pues, hablar, de explicar tus penas, por así decirlo. ¿Cómo has vivido toda esa evolución? ¿Cómo has vivido
pues la gente con la que te has rodeado, lo que has ido aprendiendo por el camino, los baches que también te has encontrado por el camino, porque también hay alguno en que te has encontrado, esa incertidumbre de qué va a pasar, que al final te lo has comido tú o tú con tu entorno. ¿Cómo has vivido toda esa parte del proceso? No ya cómo ha llegado al final, sino cómo has vivido toda esa parte del proceso. Pues esto es algo que no hemos hablado, no nos hemos abierto nunca así. Pero sí que es verdad que al principio lo haces con esa ilusión que dices, ¡guau! ¡Qué guay! No sé qué, no sé cuánto. Pero es que luego la gente te iba apretando que quieren más, que quieren más. Y yo como estaba como referente, o sea, no te puedes arrugar y hacer pequeño, sino tienes que sacar todo ese fuego interno y esa fuerza que tienes para decir, tengo que hacer más cosas. Y claro, empiezas a escuchar a la gente que ha venido a las cenas y pues, cambias la forma de hacer esa cena. Primero empezamos en una mesa todos sentados, mesa tradicional, un poco casposillo. Networking tradicional. Sí, totalmente tradicional. Y luego vi que había otra forma que lo podíamos hacer sin barreras a nivel de mesas y poder hablar con todo el mundo moviéndote por la sala, y pasamos a hacerlo de pie. Pero claro, cada vez más personas pedían información, porque claro, esto es como una ancha de aceite. Si este círculo de aquí tiene aceite y lo sigue expandiendo, me iban llegando como cada vez más solicitudes, y sobre todo la gente cada vez es más exigente cuando ven que algo funciona y algo hace bien. Y dije, hostia, el mercado me está validando la idea esta de poder hacer una relación más colaborativa, más cercana, más de relación personal y luego profesional. Y fue ahí cuando levanté la mano, y yo soy muy de levantar la mano y pedir ayuda, porque tan importante es pedir ayuda como solicitar ayuda, ¿vale? Y fue cuando dije, Luis, me quiero reunir contigo, y te presenté el proyecto que había, y tú viniste con unas cuantas preguntas. Yo no llevaba ninguna pregunta, lo tenía todo aquí en mi cabeza porque tenía muy claro hacia dónde quería ir, y mira, por suerte me dijiste que sí. Llevabas poco tiempo en el club y me sorprendió porque dijiste que sí con los ojos cerrados, y fue ahí cuando empezamos a crear las bases, la estructura, el proyecto de futuro, y gracias a crear equipo, y yo siempre digo que dos cabezas piensan mejor que una, o una idea, si la compartes con 2 o 3 personas, esa idea se exponencia muchísimo. Fue cuando empezamos a crear un equipo de verdad, y bueno, y hasta el día de hoy que hemos creado una empresa que no nos financiamos de... Creo que eso puede dar para otro capítulo, otro episodio. Pero hay que decirlo, o sea, no dejamos de ser una empresa que no tenemos ningún fondo público que nos ayude, o sea, todo va a aportaciones de socios y diferentes acciones que vamos haciendo, y siguiéndole... Y que ahora mismo el beneficio es cero. El beneficio económico, quiero decir, es cero. Es un beneficio económico cero, pero sí que es un beneficio económico a nivel de relaciones, a nivel de oportunidades, a nivel de proyectos, sinergias, nuevos negocios. O sea, a veces no todo es el dinero, y si miramos el largo plazo puede ser muy interesante. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Yo de lo que es de Firm ahora mismo, o sea, mis ingresos han sido ceros en un año, pero a nivel de mis proyectos sí que he tenido facturación. Y realmente, gracias a eso, tengo clientes en mi empresa derivados de poder conectar con esas personas. Claro. Antes hablábamos, antes de empezar a grabar, hablábamos de cómo nos había ido, cómo habíamos vivido la cena o el evento que tuvimos el jueves, ¿no? con otros emprendedores y empresarios. ¿Sabes? Te he dicho, jolín, yo vuelvo siempre a casa con subidón, ¿no? Y me cuesta dormir, porque al final empiezas a pensar lo que te ha dicho la gente, te quedas contento de que todo ha ido bien, pero una de las cosas que más me gusta de esas reuniones es ver cómo la gente realmente conecta. O sea, ves que son conexiones reales, y yo vuelvo diciendo, jolín, me siento guay habiendo podido aportar algo para que conecten, más allá de si yo he podido conseguir algo para mí mismo o no, que evidentemente también hago esas relaciones, ¿no? Pero lo que más me llena es ver cómo esas personas además se van contentas, ¿no? Y han creado esas sinergias. A mí realmente lo que me marca muchísimo de nuestro club es que las conexiones son muy reales. Por ejemplo, a ti o a mí nos pueden ver como referentes, nos han visto por redes sociales, nos tienen muy ubicados, pero cuando viene una persona invitada al club y conecta con otra persona, sea socia o no, y la ves que está hablando y están
sobre todo comentando qué es lo que hacen, y los ves como si llevaran toda la vida. O sea, eso es lo más bonito, de decir, personas que no se han visto nunca, que puedan hablar sin tapujos de sus negocios, vamos, eso es brutal. Y es como todo, en las primeras cenas veías que la gente iba mucho a vender su producto, ¿vale? Y poco a poco hemos ido afinando un poquito más para no venderse ellos mismos, sino sí que hay un momento que tiene la gente que conocer el proyecto que hacen, pero luego es colaborar con todo el club, ¿vale? Para seguir creciendo. Y esas personas que no se conocen de nada, que conecten, que hagan match en una primera reunión, es espectacular. Bueno, tú bien sabes, un caso de éxito que tenemos, que es una gestoría con un despacho de abogados, en una primera reunión han hecho unas sinergias brutales, o sea, han abierto, no sé si han abierto una nueva marca o se nutren entre ellos. El otro día precisamente le pregunté a una de estas personas y le dije, ¿qué tal? Porque además una de ellas era la primera vez que iba, y le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este mes después de que esto? Y me dijo, brutal, o sea, lo que estamos consiguiendo es brutal, y yo me quedé, jolín, qué guay, ¿no? Me llena el poder ayudar sin que al final, pues eso, lo que decíamos, de no obtienes nada a cambio tú, por lo menos en ese primer momento, puedes aportar, y si vuelve ya volverá, y si no es con ellos volverá con otro, y yo me sentí súper contento cuando me lo contó. Totalmente. Aquí lo que te he comentado antes de que, o sea, no nos ha aportado beneficio ninguno, pero sí que es verdad que por lo menos a mí me ha aportado a nivel de facturación de mi otra empresa, es que el dinero sigue a las relaciones. El dinero llama al dinero también. Exacto. Y a veces yo recuerdo cuando era pequeño que escuchaba a mis padres, los que tienen dinero siempre tendrán dinero. Y ves esos que tienen dinero, todos están juntos. Y dices, ¿y por qué? ¿Vale? ¿Por qué? Porque han creado una relación y entre ellos se ayudan muchísimo. Yo ahora lo veo muy claro a nivel de influencers. O sea, los influencers top, o sea, los ves con quién se relacionan, con gente top, con gente con muchos seguidores, con otros tipos de influencers. Y es lo mismo, o sea, ellos crean unas sinergias y unas relaciones y seguramente que entre ellos crean esa economía colaborativa. Hace unas semanas escuché un podcast, un poco al hilo de lo que dices, que decía, si estás en un grupo de borrachos, ¿no? Tú vas a ser el quinto borracho. Si estás en un grupo de 5 borrachos, tú vas a ser el sexto borracho. Si estás en un grupo de 6 emprendedores, de 6 empresarios, de 6 personas top, posiblemente tú acabes siendo otra de esas, ¿no? Y al final es ese entorno en el que te mueves, ¿no? A todo esto, Luis, podemos explicarle a la gente el motivo de por qué el rebranding de la marca y el cambio de nombre. Porque hemos pasado de la tribu emprendedora a ser The Firm. O sea, hay un cambio, un salto cualitativo brutal. ¿Por qué? Bueno, un poco lo último que estábamos hablando, ¿no? La tribu empezó siendo una cena de 4 amigos, ¿no? Tú mismo lo has dicho antes. Y éramos una pequeña tribu, un pequeño grupo de amigos que compartíamos algo común, que era ese emprendimiento, esa visión de negocio, y éramos, pues eso, un colectivo chiquitito. Al final está muy bien y ayuda, y de hecho tampoco queremos perder esa esencia, ¿no? Pero el cambio responde un poco a una declaración de intenciones. Somos estos, estamos aquí, pero queremos llegar a, ¿no? Y cómo podemos lograrlo a través de esa conexión con otros empresarios o con otras personas que quizás tienen pues otra visión, han podido hacer más cosas, han podido crecer, cómo desde abajo podemos crecer y alcanzar esos objetivos, y al contrario también, ¿no? Esa sinergia, cómo desde arriba se pueden relacionar con otros de más abajo. Y al final es un poco eso, es esa declaración de intenciones de querer ser una gran empresa, una empresa de un tamaño considerable o con unos objetivos, una misión, una visión grande, y esa ayuda que se necesita desde abajo. Y un poco el cambio del nombre responde a esa corporación, a esa gran empresa, pero a la vez, aunque no es una traducción literal, ¿no? a esa firma, ¿no? Estás a un pasito, a una firma de poder lograrlo. Y un poco responde a eso, ¿no? Y además, yo creo que nos habíamos quedado un poquito pequeñitos, ¿vale? Como el nombre decía, la tribu emprendedora era como un lugar en el cual únicamente tenían cabida los emprendedores y emprendedoras, ¿vale? Y ahora lo que queremos hacer es
es un lugar, una comunidad, un club con estructura y demás, donde tengan cabida emprendedores y empresarios de cualquier tipo de tamaño, ¿vale? Para que de ese ecosistema, entre todo lo que tú explicabas, pueda aumentar esa relación colaborativa, esa economía colaborativa, para que nadie se sienta fuera de lugar también. Sí, y al final, eso de FIRM, ¿no? El club que teníamos ha cambiado, ha evolucionado, se nos quedaba corto, ha crecido además de forma muy rápida, está creciendo de forma muy rápida gracias también a la confianza de los socios, ¿no? Y ya no es un experimento, es algo sólido. Yo te quería preguntar, un poco para acabar con lo que decíamos al principio del todo, ¿qué 3 claves podrías dar a esas personas que quieren crear relaciones de valor? ¿Qué 3 claves, para dejar el episodio ya completo y redondo y cerrado, qué 3 claves nos podrías dar? Sobre todo, ya lo hemos hablado antes, uno es aportar valor primero, ¿vale? Que es escuchar y no pedir, o sea, primero escucha y luego te toca tu momento, ¿vale? O sea, que ese es un valor que hay que aportar. Sobre todo es tu entorno, va a marcar mucho la diferencia, o sea, te tienes que rodear de personas que sumen, o sea, esas personas que son negativas, que siempre te van a frenar, intenta alejarte de ellas, ¿vale? Porque el entorno en el que tú tienes es un reflejo de lo que puedes llegar a conseguir, y sobre todo que las relaciones las cuides, las construyas y no las uses. Que sean genuinas. Total, o sea, que las hagas de verdad, que no las hagas con un mero interés por algo en concreto, sino que todo lo que hagas con esa relación sea de verdad, sea real. Vale. ¿Cómo nos pueden conocer? ¿Cómo pueden conocer al club? Pues mira, pueden conocernos a través de nuestra página web, que la dejaremos en la descripción. Nos pueden conocer también por redes sociales, o yo siempre recomiendo que vengan a uno de nuestros eventos, que nos conozcan en persona, que vivan la experiencia, para que realmente vean que lo que proyectamos por redes sociales, por nuestra página web y por todo, es real, lo que te decía, esas relaciones son de verdad. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que a veces tú puedes ver algo y puedes proyectar algo que cuando la gente lo vive no es lo mismo. Y a mí no me gusta eso. Lo que quiero es que vengan a nuestros eventos. Yo, está bien que estoy desde dentro, ¿no? Pero es verdad que creo que se vive mucho más desde dentro que lo que incluso proyectamos en las redes sociales. Total. Aparte, cuando tú lo vives, yo creo que se mejora lo que se proyecta. ¿Qué nos puedes decir del próximo evento? ¿Qué va a pasar en el próximo evento? Pues mira, el próximo evento del 27 de noviembre coincide con nuestro primer aniversario. Y no queremos hacer ni una cena común, tradicional, queremos hacer un evento, pero a lo grande, ¿vale? Donde, como decíamos, estrenamos nuestra nueva marca, nuestro rebranding que hacemos, y sobre todo lo que queremos es aportar muchísimo valor tanto a emprendedores y emprendedoras como a empresarios y empresarias, ¿vale? Vamos a tener también a nuestro gran amigo Antonio Salas, ¿vale? Que es abogado fiscalista y nos va a dar unas claves fiscales para nuestras empresas espectaculares, sobre todo aportando valor, pero desde la realidad que él vive con sus clientes. Vamos a hacer también una dinámica de conexión con todas las personas que hay allí, y luego vamos a tener una mesa redonda, ¿vale? Que vamos a hablar de ventas, de marketing, de escalabilidad de negocios, un poquito todo lo que nos rodea y sobre todo de esos problemas que realmente tienen esas personas. Vamos a cenar, por supuesto, que eso a todo el mundo le gusta. Pero además, para el cierre del evento vamos a tener un show espectacular. Va a venir un show, pero brutal, en el cual todo el mundo se tiene que desinhibir. No leas más, déjalo ahí. Se tiene que relajar, se tiene que dejar llevar, porque eso también es importante para todas aquellas personas que emprendemos, que tenemos empresas, y nuestros momentos de soltar. Vaya, que no hay excusas. Si quieres aprender, hay oportunidad. Si quieres hacer conexiones, hay oportunidad. Si quieres conocer a gente, hay oportunidad. Y si quieres divertirte, hay oportunidad, ¿no? Y si quieres comer y cenar también. Vale, hemos dicho 27 de noviembre, hora. A partir de las 6 de la tarde, o sea, va a ser un evento de 6 de la tarde a 12 de la noche, o sea, hay unas cuantas horas. 6 horas para darlo todo. ¿Y lugar?
en Sant Cugat, en la Masía Can Ametller. ¿Vale? Apúntame, yo ya estoy apuntado, ¿no? Sí, bueno, a través de nuestra página web se pueden comprar las entradas y yo creo que es un evento que si yo estuviera desde fuera no me lo perdería, no solo por lo que yo te quiera vender, sino porque salgas de allí con un chute de energía, con un chute de motivación y sobre todo con habilidades que no tenías, conocimientos y sobre todo que se aproveche todas esas relaciones que se puedan hacer allí, porque son relaciones de verdad. Listo, pues seguimos ahí. Bueno, pues este evento es importante porque a mí, yo recuerdo, mi padre tenía un restaurante, Luis, esto para cerrar un poquito, y me decía, ¿ves esos que están en esa mesa? Esos están haciendo negocios, Alex. Y le decía a mi padre, ¿y por qué hacen negocios aquí? No se van a su empresa. Dice, porque los grandes negocios no se hacen en los despachos, se hacen en los bares, en los restaurantes y sobre todo ganando esa confianza. En sitios extendidos. Que es importante. Así que nada, yo creo que para ser nuestra primera charla podemos hacer cierre aquí, sí. Agradeciendo a toda nuestra audiencia, a todos nuestros socios y todo aquel que tenga dudas en venir a un evento, que hay que decirle. Que nos escriba, que nos hable, que nos pregunte y sobre todo que vengan, que den el primer paso. Ese primer paso es el que te va a abrir la siguiente puerta.